Hola con todos. Vamos a desarrollar un problema que se encuentra propuesto en la página Profesor de Mata tu alcance. El problema está dentro del tema de polígonos del curso de geometría. Eh, para desarrollar esta vamos a tratar de entender qué términos están utilizando. Por ejemplo, tenemos el polígono equiángulo, tenemos que hablar un poco del polígono equiángulo, nos dicen ángulos internos de un polígono y ángulo externo. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Entonces, vamos a hacer una breve introducción a lo que es polígonos. Decir que polígonos es una línea cerrada en el que se clasifica en tres. Existen los polígonos equiángulos, los polígonos equiláteros y los polígonos regulares. Dentro de los polígonos equiángulos podemos decir que son polígonos de ángulos iguales, polígonos equiláteros podemos decir que son polígonos de lados iguales, de ahí el nombre. X igual, lateros, lados, y los polígonos regulares, pues que son polígonos de ángulos y lados iguales. Muy bien. En el tema de polígonos se suele utilizar la letra n minúscula como el número de lados, que a su vez es igual al número de vértices y a su vez es igual al número de ángulos. Entonces esta cantidad es mayor o igual a 3. Eso quiere decir que no existen polígonos de dos lados, no existen polígonos de un lado. Para que exista un polígono, al menos debe de tener 3 lados, 4 lados, 5 lados y así hacia adelante. Bien, ahora vamos a hablar sobre el polígono equiángulo, algunas características que pueda presentar. El polígono equiángulo, como hemos dicho previamente, son polígonos que tienen ángulos iguales. Por ejemplo, acá voy dibujando un triángulo y para que este triángulo sea un polígono equiángulo, estos triángulos tienen que tener sus tres ángulos iguales. Es decir, que si por ejemplo a esta le pongo A, entonces los dos ángulos restantes también deben de medir a A. Ahora, ¿qué pasa si tengo por ejemplo, voy a dibujar un cuadrilátero que viene a ser un polígono de 4 lados? Entonces, de manera similar, para que este polígono sea un polígono equiángulo, lo único que tiene que pasar es que sus ángulos sean iguales. Por eso es que si yo marco los ángulos, estos deben de ser iguales. Quiere decir que si a un ángulo yo le coloco un valor, en este caso A, los ángulos restantes también deben de medir igual, o sea, A. Muy bien. Ahora, un ejemplo más para que pueda quedar la idea de un polígono equiángulo. Vamos a dibujar un polígono de 5 lados llamado pentágono. El pentágono es el polígono que tiene 5 lados. Entonces, para que sea un polígono equiángulo, basta con que sus ángulos internos sean iguales. Entonces, como podemos observar, voy marcando los ángulos para luego colocar y decir que los ángulos internos son iguales. Quiere decir que si ese es A, esto es A, entonces los 5 ángulos deben de ser iguales a A. Ahora vamos a observar qué pasa con el ángulo exterior, porque hasta el momento hemos visto ángulos interiores. Recuerden que para nosotros dibujar un ángulo exterior en un polígono tenemos que hacer una prolongación de un lado. Tenemos que prolongar un lado y con el lado adyacente se va a formar el ángulo exterior. En este caso sería el ángulo que estoy marcando, al cual le voy a llamar B. B va a ser mi ángulo exterior de ese vértice. Entonces hay una curiosidad, porque si tú sumas A más B, se forma un ángulo llano o un par lineal, suman 180. Y bueno, debido a que los ángulos internos son iguales y
tú graficas los ángulos externos de la manera en que les he indicado, el ángulo va a ser igual, B, debido a que siempre se va a formar ángulos llanos y los ángulos llanos suman 180. Por lo tanto, acá tengo que colocar B. Ahí tengo que colocar B para que se cumpla que esos dos ángulos sean suplementarios, o sea, dos ángulos que sumen 180. Y en lo sucesivo, pues si yo grafico todos los ángulos exteriores, estos ángulos exteriores van a tener la misma medida que las anteriores. Quiere decir que van a medir B, B y B. Entonces podemos observar ya de manera de conclusión que en un polígono equiángulo los ángulos internos y los ángulos externos siempre van a ser las mismas. Debido a esto se van a presentar pues dos fórmulas famosísimas. Lo primero, que en un polígono general la suma de ángulos internos se calcula como 180 por n-2, pero si al ver que todos los ángulos internos son la misma, entonces si yo al total, que es 180 por n-2, lo divido entre la cantidad de lados, voy a obtener mi ángulo interno, como lo pueden observar. Entonces el ángulo A en un polígono equiángulo, el ángulo interior, un ángulo interior va a ser calculado de la siguiente manera: 180 por el número de lados menos 2 sobre el número de lados. Ahora, al ver que los ángulos externos también son el mismo, se puede calcular uno de ellos, porque sabemos que la suma total de ángulos externos en cualquier polígono es 360. Por lo tanto, si yo divido entre la cantidad de lados, voy a obtener un ángulo externo, como lo pueden apreciar. Entonces vamos a tener estas dos formulitas básicas que nos van a permitir calcular ángulos. Y es lo que nos habla en el problema. En el problema nos dicen que si sumamos tres ángulos internos, va a ser igual a 3 veces la medida de su ángulo externo. O sea, están relacionando estas dos formulitas. Por lo tanto, pasamos ya a la solución del problema. Muy bien, entonces sería pues 3 veces por la medida de un ángulo interior del polígono equiángulo, que sería 180 por n-2 sobre n. Nos dicen que va a ser igual a k veces la medida de su ángulo externo. Pues sabemos que la medida de un ángulo externo en el polígono equiángulo se calcula como 360 sobre n. Entonces nos va quedando esta ecuación. Vamos a simplificar. Por ejemplo, notamos que n se nos cancelan ya que están dividiendo en ambos miembros. Podemos sacar 180ava. 180ava de 360 es 2 y 180ava de 180 es 1. Muy bien. Esto nos va quedando de la siguiente manera. Pues 3 por n-2 va a ser igual a k por 2 o 2k. Acá vamos a despejar n, vamos a dejar n a un solo lado y pues despejando vamos a tener que 2k, bueno, ese 3 pasa a multiplicar a n y a menos 2, entonces me sería 3 por menos 2 menos 6 pasa sumando, es igual, entonces 3n igual a 2k más 6. Una simple operación. Y bueno, despejando ahora sí, n va a ser igual a 2k más 6, todo dividido entre 3. Y acá hay que tener en mente la observación que pusimos en las notas, ¿no? Que
un polígono existe con 3 lados a más, por lo tanto n siempre va a ser mayor o igual que 3. Y acá está el kit del problema, ¿no? Acá está como que digamos el truquito para poder desarrollarlo. Entonces tenemos que decir que 2k más 6 sobre 3 es mayor o igual a 3. Por lo tanto, acá desarrollando, despejando k, vamos a tener que k va a ser mayor o igual que 3 medios o igual o mayor o igual a 1.5. Bueno, acá hay un dilema. Como nos dicen que k tiene que ser mínimo, sin embargo no nos dan la naturaleza de k. Como no nos dan la naturaleza de k, vamos a decir que k pertenece a los reales. Eso quiere decir que su mínimo valor es 1.5. ¿Por qué? Si nos dijeran que k pertenece a los enteros y es mínimo, entonces su mínimo valor podría ser 2, y si no es 2, 3. Pero ¿qué pasa? Tendrías que hacer otro análisis, ¿no? Por ejemplo, si es 2, si reemplazas en esta fórmula, es 2 por 2, 4 más 6, 10, entre 3 decimal. Y el número de lados no puede ser decimal. Con 3 podemos ver que sí cumple porque es 2 por 3, es 6, 6 más 6, 2, entre 3, 4. Entonces, en este caso resulta ser un polígono de 4 lados. La respuesta sería un cuadrilátero. Pero como no nos dicen que k es entero, simplemente dicen que k es mínimo, asumimos que k mínimo pertenece a los reales, por lo tanto es 1.5. Y ya con esta observación, finalmente podemos decir que n va a ser igual a 2 por 3 medios más 6, todo esto sobre 3, ¿no? Bueno, operando esto tenemos que n vale 3. Eso nos lleva a decir que el polígono que se está preguntando, el que nos piden averiguar, es un polígono de 3 lados y es un polígono estudiado y conocido por todos, que viene a ser el famoso triángulo. Muy bien, esa sería la respuesta. Bueno, si llegaste hasta esta instancia, pues agradecer de tu tiempo y de tu dedicación, que en algún momento todo esto es premiado, ¿no? Hasta luego.